¿Qué nos trajo para hoy? ¿De qué hablar? Del 25 de mayo. Algo que tenga que ver con el 25 de mayo. Algo que tiene que ver con el 25 de mayo. Pero no de 1810 ni de 2003 tampoco. No. Está intermedio. Digo, 2015, por favor. Claro. A Rosas le echaban en cara de que no había participado en el 25 de mayo de 1810. Bueno, empezar era un chico en 1810. Además de eso, Rosas siempre fue muy... Y tendría 15 años. Claro. Porque él en 1806 participa de la Reconquista. Y tenía 13, sí. Y tenía 12, 13 años, que sirvió un cañón. Claro. Ahora, además Rosas era muy... Para él las autoridades españolas eran las autoridades en ese momento, entonces no se adhirió a la revolución, además estaba en el campo, etcétera. A pesar de eso, el 25 de mayo no se había declarado como fiesta patria, fue Rosas el que la declaró. Entonces, en un discurso que dio en la legislatura ante el cuerpo diplomático extranjero que se había reunido y los demás legisladores, el 25 de mayo de 1836 dio el siguiente discurso que la verdad que es muy poco conocido, lo voy a leer. Y dice así: qué grande, señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía popular que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre año de 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo, no para llevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado de hecho y de derecho, no para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad de que había sido despojado en un acto de perfidia, no para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su desgracia, no para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida España. Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable cabildo abierto celebrado en esta ciudad el 22 de mayo de 1810, cuya acta deberá grabarse en láminas de oro para honra y gloria intensa del pueblo porteño. Pero ¿quién lo hubiera creído? Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca, en acto que ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente. Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobremanera la gloria del pueblo argentino, pues que ofendidos con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos 7 años en aquella noble resolución, hasta que, cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el fin y profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición anegada en nuestra sangre inocente con ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la suya propia, nos pusimos en mano de la divina providencia y, confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos. Nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor del orden establecido que había excitado hasta entonces nuestro valor, avivando nuestra lealtad y fortaleciendo nuestra fidelidad para no separarnos de la dependencia de los reyes de España, a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la corte de Madrid
en asolar nuestro país. Sea pues nuestro regocijo tal cual lo manifestáis en felicitaciones que acabáis de dirigir al gobernador de tan fausto día, pero sea renovado aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la Federación que ha proclamado toda la República. De esta causa popular bajo cuyos auspicios, en medio de las dulzuras de la paz, la tranquilidad, podamos dirigir nuestras alabanzas al Todopoderoso y aclamar llenos de entusiasmo y alegría. Viva el 25 de mayo, viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes impíos unitarios. Fíjate que en todo el discurso él habla de lealtad hacia los reyes de España, que eran las autoridades, digamos, que en ese momento no estaban, pero que mantenía gratitud y lealtad, a pesar de lo que de la guerra que le hicieron, que no le querían reconocer la independencia. Digamos que es un discurso donde demuestra que él cómo tenía el sentimiento ese de respeto a la autoridad y de la ley y el orden, que es lo que yo siempre suelo decir de él. Sí, no, eso es evidente, y es evidente que que muchos dicen que el 25 de mayo de 1810, 25 de mayo de 1810, si no hubiese existido un delío, quizás hubiese sido otra la historia, porque en sí el hecho se produce por la disconformidad del tipo que mandan de España, Cisneros, y que nombra a este comandante inspector de armas, que vendría a ser la autoridad máxima militar, y había sido un desastre durante las invasiones. Entonces las fuerzas armadas de aquel entonces, que eran criollas la mayoría, la más fuerte, la más poderosa, como Patricio, estaba manejada por los americanos. Eso le cayó muy mal, y ahí donde se pusieron de acuerdo con los civiles y le pidieron, pero no con la intención de independencia. Eso vino después. No, al ser atacados, al ser agredidos, por ejemplo, de Lío enseguida con Montevideo desconoció y fue el encargado de dar manija en España para que y con el norte que estaban los... Y tampoco se adhirió Paraguay. Bueno, Paraguay y Belgrano fue para allá para hacerlo, y tuvo que enfrentarse y es derrotado por la ambición de algunos de sus propios tipos de tropa que no aceptaron las órdenes que él había dado, porque cuando el ejército paraguayo estaba vencido, muchos de los tipos que llevaban dentro de las tropas se dedicaron al saqueo y se dedicaron al botín de guerra, y eso fue lo que le desparramó la caballería a Belgrano, y entonces vino un contraataque, y ahí es donde Belgrano pierde la batalla. Si ya había vencido en Paraguay. El error fue precisamente esos tipos a los cuales le dijo mantenerse, y en lugar de mantenerse vieron el triunfo y salieron al botín. Y hay nombre y apellido de esos tipos. Así que bueno. Pero al poco tiempo de irse, después de Tacuarí, el Paraguay se declara independiente de cómo se llama, es decir, derroca a Francia, que era el que estaba en el poder, y asume que eran independientes. Y la cuestión era que después no se integraron a las Provincias Unidas, que ese fue el otro problema. Sí, no, ellos lo desplazaron, mejor dicho, primero hicieron una junta con el gobernador que era Velasco y le pusieron 2 cónsules más. Después lo desplazaron a Velasco, entonces quedó la junta formada por 2 paraguayos, uno creo que era Yegros y el otro era Francia. Y el otro era Francia. Pero ese Francia era medio... Bueno... Que era el que menos quería integrarse a las provincias. Bueno, Francia, que él era admirador de Franklin y quiso hacer una confederación
pero que no que Buenos Aires estuviera sino en igualdad de condiciones. Y Buenos Aires, un poco lo que quería Artigas. Claro, y lo mismo hizo Artigas. Entonces, como no quisieron, los enfrentó, Buenos Aires los enfrentó a Artigas, incluso en combinación con los portugueses. Sí. Y a Francia también, a los paraguayos, hasta le tomó parte de la flota, que por eso Paraguay se aisló completamente. Que Paraguay eso fue en cierta forma una bendición y una desgracia para Paraguay, porque fue una bendición al principio. Al aislarse y no pedir deuda, y entonces creció. Pero fue el mal ejemplo que después lo destruyeron a propósito. Sí, era lo que no debía cundir con la demás. Bueno. El ingeniero Leonardo Castañino haciendo Historia Argentina en Tiempo Nacional.